Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por manjar es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, el Señor Jesús, en su infinita misericordia y bondad, nos invita una vez más al banquete de su palabra y al banquete de su Eucaristía, pero nos llama también a la conversión. Por eso, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y que en todo momento estamos necesitados de su gracia, de su luz y de su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo, y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros. Pero tenemos dones diferentes según la gracia concedida a cada uno. El que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo con la fe. El que tenga el don de servicio, que se dedique a servir. El que enseña, que se consagre a enseñar. El que exhorta, que se entregue a exhortar. El que da, hágalo con sencillez. El que preside, presida con solicitud. El que atiende a los necesitados, hágalo con alegría. Que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres, sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean, pues, altivos, más bien póngase al nivel de los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superan mis alcances no pretendo. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Oro fiat
Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, tengamos presente inmediatamente un detalle. Fíjense que el fragmento del Evangelio que acabamos de escuchar es continuación del Evangelio de ayer. Y resulta que el evangelista Lucas nos había contado ayer que un fariseo invitó a Jesús a su casa a cenar. Y resulta entonces que en el contexto de esta cena o de este banquete es que Jesús nos dirige las palabras que hace un momento escuchamos. Pero tenemos que evidenciar en primerísimo lugar un detalle. Vean esto. Jesús está sentado en aquel banquete y resulta que muy probablemente uno de los convidados que estaba ahí sentado cerquita de Jesús y que se los voy a decir así. Fíjense que estamos casi seguros, ya se van a dar cuenta por qué, de que
ese que le dirige la palabra a Jesús es un judío. Ya van a ver por qué. Porque este judío que está ahí cerca, sentado de Jesús, donde está Jesús sentado, se vuelve y le dice a Jesús: dichosos los que participen en el banquete del reino de Dios. Atención a esto, como diciéndole a Jesús: vean en el banquete en el que estamos, qué salvada que nosotros nos vamos a sentar al final en el banquete del reino de Dios. Haciéndole este comentario a Jesús, asegurando y dando por sentado de que Él se va a sentar en el banquete final del reino de Dios. ¿Por qué este hombre le dice a Jesús esto con tanta seguridad? Fíjense que en la profecía de Isaías, Dios por boca de Isaías promete lo siguiente: que cuando el Mesías venga, cuando sean los tiempos mesiánicos, y esta lectura de Isaías la hemos escuchado muchas veces, dice Isaías que en aquellos días o en aquel tiempo el Señor de los ejércitos preparará sobre este monte un festín de manjares suculentos y de vinos especialísimos. Claro, fíjense que los judíos esperaban desde la antigüedad que cuando el Mesías viniera, entonces Dios a través de su Mesías entonces iba a preparar para todos un festín de manjares suculentos, generosos y abundantes. Pero con un detalle, óiganme esto, porque resulta que el pueblo de Israel tenía una forma muy curiosa de entender la fe, y es esta. Resulta que ellos pensaban que únicamente con pertenecer al pueblo de Israel, o sea, al pueblo de Dios, al pueblo de la alianza, óiganme esto, automáticamente, ya usted estaba salvado, ya usted tenía entonces asegurado el puesto en el banquete del reino de Dios. O sea, no había que hacer nada, simplemente con pertenecer al pueblo de la alianza, ya usted tenía el pase inmediatamente a sentarse en el banquete del reino de Dios. Ahora sí, lo voy a volver a recordar. Vean que este hombre, sentado en aquel banquete con Jesús, claro, inmediatamente se le vino a la mente, claro, lo que Dios había prometido para cuando viniera el Mesías, claro, y por eso se le vuelve a Jesús y le dice: qué salvada, nosotros que seguramente sí nos vamos a sentar en el banquete del reino de Dios. Y vean esto, Jesús no le responde si sí o si no, sino que Jesús lo que hace es ofrecerle una parábola. Y resulta que esta parábola tiene una situación muy especial, porque resulta que esta parábola recorre absolutamente toda la historia de la salvación. Porque Jesús lo que quiere ponerle en evidencia a ese hombre que le hizo ese comentario, y por supuesto a nosotros que seremos sus discípulos a lo largo del tiempo, es que resulta que para poder sentarse en el banquete del reino,
esto no es automático. No, tenemos que desengañarnos. Esto no es automático, sino que nosotros, para podernos sentar en el banquete del reino, nosotros mientras caminábamos por esta vida, nosotros teníamos que vivir de acuerdo al reino de Dios, comprometidos con todas aquellas consignas, con todo aquello que implica el reino de Dios. Solo de esa manera, si nosotros vivimos aquí de acuerdo al reino de Dios, podremos sentarnos entonces en el banquete al final del reino de Dios. Y entonces inmediatamente voy a decirles una cosa. Nosotros, cuando escuchamos en el Evangelio el reino de Dios, inmediatamente nosotros lo que tenemos que comprender o traducir de esto es que el reino de Dios es el proyecto que Dios va llevando adelante con cada uno de nosotros y con toda la humanidad. Ese proyecto, que evidentemente es de vida y salvación, ese proyecto de Dios tiene nombre y apellidos. Se llama Reino de Dios. Y en el Evangelio de Mateo se llama Reino de los Cielos. Y entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que nosotros pensemos que el reino de Dios está únicamente al final, que es cuando nosotros lleguemos a la eternidad. Y fíjense que sí, evidentemente que sí. Ya al final, en la eternidad, ya el proyecto de Dios, que no me voy a cansar de decirlo, que se llama reino de Dios o reino de los cielos, ya al final, en la eternidad, ya será pleno, ahí alcanzará toda su plenitud. Pero resulta que desde que el hombre puso sus pies sobre esta tierra, Dios echó a andar su proyecto de salvación sobre nosotros. Y no podemos perder de vista entonces que el reino de Dios ya ha empezado. El reino de Dios ya Dios lo ha echado a andar mientras nosotros caminamos por este mundo. Entonces, para podernos sentar al final en el banquete del reino, ya cuando el reino sea pleno, aquí debimos de haber escuchado la invitación que el Señor nos hacía para participar de su banquete al final y haber vivido aquí en la tierra de acuerdo al proyecto de Dios, de acuerdo a su reino. Claro, y entonces Jesús se lo hace ver a este hombre y a todos nosotros a través de una parábola. Y entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que nosotros notamos en esa parábola? Que resulta que Dios, ojo a esto, desde siempre nos ha prometido su banquete, el banquete de su reino, desde siempre, desde el principio, claro, desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros, particularmente en la primera parte de la parábola? ¿Qué fue lo que hicieron los primeros invitados, que era el pueblo de Israel? Se los digo así inmediatamente. Resulta que mandó un criado a que los invitara y resulta que absolutamente todos pusieron excusas para no asistir al banquete que ya Dios tenía preparado.
Ojo, vean que Jesús lo dice hoy en el Evangelio. Sin excepción comenzaron todos a disculparse. Uno había comprado un terreno y necesitaba ir a verlo. Una cosa, comprar un terreno es un problema con el reino de Dios, ¿no? El problema está en la parábola en que únicamente el que compró el terreno tenía ojos para eso, no tenía ojos para nada más. O sea, pasó su vida aquí sobre la tierra, puesto los ojos en las cosas de aquí, no en lo que es eterno y nunca se acaba y es definitivo, y eso es por lo que nosotros sí debemos dar la vida y comprometernos verdaderamente. Porque resulta que un terreno aquí se quedará, una yunta de bueyes aquí se quedará, la vida del matrimonio, que Jesús evidentemente no nos está diciendo que los que están casados tienen que ir a divorciarse por no, sino que absolutamente en todo lo que nosotros hagamos mientras caminamos por este mundo, nosotros no podemos tener la mirada puesta únicamente en las cosas de aquí, porque las cosas de aquí se acaban. A mí me hace mucha gracia cuando el Papa Francisco nos recuerda esto, que dice el Papa Francisco que él todavía no ha visto un funeral donde en el funeral vaya detrás un container con todos los bienes del difunto. No los podemos llevar. Por eso no podemos poner el corazón en las cosas de aquí, porque las cosas de aquí se quedan aquí y se acaban, sino que más bien nosotros tenemos que pasar esta vida, vean cómo lo voy a decir, viviendo de acuerdo a Dios, viviendo de acuerdo a su reino, porque lo que Él nos promete, eso es lo que es definitivo. Eso sí es definitivo. Claro, podernos sentar, vean cómo lo voy a decir, eternamente en el banquete de su reino. Por eso vale la pena que nosotros, mientras caminamos por aquí, nosotros vivamos de acuerdo a Dios, poniendo a Dios en el primer lugar de nuestra vida y comprometidos totalmente con su proyecto de salvación, con su reino. Claro, dense cuenta que la parábola tiene otra situación. Los primeros invitados, olímpicamente, todos se excusaron. Y entonces, vean lo que sucede a continuación. Vean que a pesar de nuestras negativas, esto sí es buena noticia, a pesar de nuestras negativas y de nuestras excusas, vean que Dios no se echa para atrás, sino que Dios sigue adelante. Claro, y entonces aquí tenemos inmediatamente que ponernos en los zapatos de este hombre que invita al banquete y se lo despreciaron. Ojo, porque si nosotros hacemos esto, resulta que es capaz de que nosotros decimos, me despreciaron el banquete que ya tenía preparado, ya no invito a nadie, me lo como yo, nada más. Y vean que Dios no actúa así. Los primeros me despreciaron el banquete, le dice al criado, hágame el favor y se va a traer. Y aquí es importantísimo que repasemos la lista. Hágame el favor y me va a traer, invitar a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Claro, no es cierto que Jesús ya nos había dicho en el Evangelio que los únicos que son capaces de comprender las verdades o los misterios de su reino
son precisamente los pobres, los humildes y los sencillos. Claro, vean que fueron a invitar a todos ellos y resulta que todos ellos sí aceptaron la invitación. Vean qué impresionante. Ellos sí aceptaron la invitación. Y se llenó la sala del banquete. Pero noten una cosa, noten la insistencia de Dios. En la casa de Dios hay campo para todos, siempre hay lugar, porque resulta que Dios, viendo que se le llenó la sala, dice, aquí todavía hay campo. Vean qué salvada para nosotros. Claro, porque inmediatamente le dice al criado, vaya, salga a los caminos y a las veredas, insístales a todos que vengan para que se llene mi casa. ¿Se dieron cuenta en qué consiste el reino de Dios? Dios quiere que vivamos junto con Él. Dios quiere saciarnos de lo que es Él. Dios quiere alegrarnos en su casa. Dios quiere compartir lo que es Él, su vida, su santidad. Quiere compartirlo con nosotros, para que nosotros estemos siempre con Él en la eternidad. Y resulta que se llenó entonces la sala del banquete. Claro, porque resulta que la intención de Jesús es decirnos con la parábola que cuando Él venga, o sea, que con la venida del Mesías, lo que los judíos esperaban de aquel banquete que Dios mismo preparará con sus propias manos, con manjares exquisitos y vinos generosos, viniendo Él, Jesucristo, esto se hará realidad, será posible. Y Él ha venido precisamente para congregarnos absolutamente a todos a través de su muerte y de su resurrección, a través de su Pascua, haciéndonos pasar de la muerte del pecado a la vida de la gracia, porque evidentemente Dios quiere que todos disfrutemos de su banquete al final. Pero eso sí, mientras pasemos por aquí, nosotros tenemos entonces que vivir entonces comprometidos con el proyecto de Dios, vivir de acuerdo al reino de Dios, para que nosotros entonces al final podamos entonces acceder a ese banquete que nunca tendrá fin, a ese banquete que es eterno y que representa el sentido definitivo de nuestra vida. Claro. Y entonces fíjense que aquí inmediatamente tenemos que recordar un detalle importantísimo. Vean lo que nos dijo San Pablo hoy en la primera lectura de la carta a los Romanos, que resulta que nadie se salva solo, porque resulta que todos nosotros, los redimidos por Cristo, formamos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y somos miembros unos de otros, y Cristo es nuestra cabeza. La cabeza, que es Cristo, quiere la salvación de todos, pero resulta que todos tenemos que procurar, óiganme esto, la salvación no egoísticamente de cada uno de nosotros, como pensó aquel hombre que le dirige a Jesús la palabra en el banquete. Dichosos nosotros, que seguramente sí nos vamos a ir a sentar allá. No, sino que yo no puedo como cristiano pensar, mientras me salve yo, vean a ver qué hacen los demás. No, Señor, porque resulta que nosotros somos miembros unos de los otros del mismo cuerpo de Cristo. Por eso vivir el reino es también estar preocupados, y no solo preocupados, sino ocupados también de la salvación de nuestros hermanos. Claro, y en la medida en que nosotros
estemos ocupados en la salvación de los demás, anunciándoles el reino de Dios, poniéndonos al servicio de los demás, haciéndoles presente el reino de Dios con nuestras actitudes, fíjense que estaremos salvando a los demás y estaremos también procurando nuestra salvación para que al final, ahora sí, nos podamos sentar, así como Dios quiere, nos podamos sentar todos juntos en ese premio que Dios tiene prometido para nosotros al final, que es el banquete de su reino. Termino con esto. Vean que para poder nosotros vivir de acuerdo al reino de Dios, el banquete del reino ya empezó y démonos cuenta que hoy estamos sentados en ese banquete, porque resulta que la Eucaristía es un anticipo de ese banquete que vamos a ir a disfrutar eternamente. La Eucaristía es un anticipo del banquete eterno del reino de los cielos, porque aquí comulgamos la palabra y comulgamos el cuerpo y la sangre del Señor, que nos dan la fortaleza para que nosotros vivamos de acuerdo al reino, extendamos el reino, ayudemos a los demás también a que puedan encontrar la salvación y encontrar nosotros la salvación. Por eso en esta Santísima Eucaristía, entonces démosle muchísimas gracias al Señor, que insiste siempre en nuestra salvación, y pidámosle también al Señor que nos regale la gracia y la fortaleza para que nosotros vivamos de acuerdo al reino, extendiéndole el reino de Dios a todos los demás, para que entonces al final podamos disfrutar como una sola familia del premio que Dios tiene preparado desde siempre para nosotros. Que así sea. Como miembros del cuerpo místico de Cristo, acudamos a Él diciendo: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Por los pastores de la Iglesia, para que no desfallezcan al anunciar el reino del Señor, oremos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Por los gobernantes, para que busquen garantizar un estilo de vida digno para todos, oremos. Por quienes no son valorados en sus carismas, para que no se desanimen, oremos. Por nosotros, para que escuchemos diligentemente al Señor que nos llama a servirle, oremos. Atiende, Padre, nuestras necesidades conforme a tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y alegrías, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso
y será para nosotros alimento en el camino. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael y su obispo auxiliar Daniel Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como nos ha enseñado el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pan de eternidad, en el convite del altar, Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi maná, el que se acerque al altar, viva de hermandad. El Rey se hace mendigo, busca mi amor. El Rey me invita a su mesa, qué gran honor. Quiero ser digno de su amor, quiero vivir en comunión. Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi maná, el que se acerque al altar, viva de hermandad. La mesa está preparada en el altar. La mesa es nuestra Pascua de libertad. Como manjar Él se nos da. Él es el pan de eternidad. Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi maná, el que se acerque al altar, viva de hermandad. Adoro te latens Deitas, quae subis figuris vere latitas. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Glorioso Patriarca San José, id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy.